Hola, buenas tardes. Soy la doctora Cintia Shanat Cruz Medina. Soy oncólogo pediatra con alta especialidad en trasplante de progenitores hematopoyéticos. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy, en el marco de la conmemoración el 27 de febrero, que es el Día Internacional del Trasplante, vamos a hablar un poquito acerca del tema. Vamos a empezar comentando que en nuestro país tenemos más de 23,000 pacientes en lista de espera para poder recibir un órgano o tejido. En esta lista, evidentemente, quien encabeza la espera es el trasplante de riñón, con más o menos 17,000 pacientes en espera. En segundo lugar se encuentra córnea con aproximadamente 5,700 pacientes en espera, y en tercer lugar los pacientes que se encuentran esperando un trasplante de hígado. En México hace más de 50 años que se realizan los trasplantes de forma exitosa y segura. ¿Y qué órganos y tejidos se pueden donar? Bueno, la donación puede ser en vida o puede ser cadavérica, y pueden ser donados pulmón, hígado, riñones, intestino, tendones, vasos arteriales, córnea, corazón, hueso, páncreas, piel, cartílago y evidentemente médula ósea. Es muy importante recordar que cada año se diagnostican aproximadamente 30,000 personas con enfermedades en la sangre. El 13% de las defunciones a nivel mundial son por causa de cáncer, y específicamente en nuestro país el 10.8% de los cánceres corresponden a órganos linfáticos y hematopoyéticos. Acorde con el último registro, hay 18,000 pacientes en espera de un trasplante de médula ósea, y solo el 25% de estos pacientes va a tener un donador compatible. Y al final de los trasplantes que se realizan, del 100%, solo se logra trasplantar un 7% de los pacientes que requieren un trasplante de médula ósea específicamente en nuestro país. De ahí la importancia de la donación altruista, tanto de órganos como tejidos. Es muy importante recordar que específicamente para médula ósea no genera una complicación o una comorbilidad el ser un donador altruista de médula ósea. Existen muy pocos donadores altruistas, y con el trasplante de médula ósea se pueden salvar muchas vidas. Es importante que la gente sepa y conozca que cuando se dona médula ósea, solo se obtiene aproximadamente un 10% de las células hematopoyéticas, y estas son reconstituidas aproximadamente entre las 4 y 6 semanas posteriores a la donación. Es decir, no habrá ningún déficit posterior ni complicaciones derivadas de la donación de médula. Muy bien, ¿qué es un trasplante? Un trasplante es la sustitución o el recambio de un órgano o tejido que se encuentra dañado por uno sano, para con ello recobrar la salud. Específicamente, el trasplante de progenitores hematopoyéticos es el recambio o la sustitución de las células sanguíneas, así como sistema de defensa, algunas funciones hormonales y enzimáticas, con la finalidad evidentemente de recobrar la salud. También es muy importante que recordemos que una vez que el trasplante de médula ósea es exitoso y los pacientes obtienen un injerto sostenido y no hay complicaciones derivadas del trasplante, aproximadamente a los 6 o 12 meses los pacientes dejan de tomar medicamento para tener un buen trasplante, éxito en el trasplante, y vuelven a ser personas normoinsertas en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que solo llevarán un seguimiento de la enfermedad de base y del trasplante, pero no generarán más costo en tomar medicamentos inmunomoduladores. ¿Cuáles son las indicaciones para trasplantar a una persona?
Tanto en adultos como en niños, la principal causa de trasplante o de una indicación de trasplante son patologías oncológicas. En los adultos, la principal es el mieloma y en segundo lugar las leucemias y después los linfomas. En los niños, la principal indicación también es cáncer y la patología más frecuente es la leucemia. Recordemos que la leucemia es el cáncer más frecuente de la sangre, más o menos abarca el 50% de los cánceres de la infancia y de estos la leucemia aguda linfoblástica es la principal, es la más común y la indicación absoluta más importante para trasplantar a un paciente con diagnóstico de leucemia aguda linfoblástica es que tenga una leucemia de muy alto riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se haya diagnosticado tenga más de 100,000 leucocitos al diagnóstico, que tenga alteraciones citogenéticas importantes como cromosoma Filadelfia, translocación 411, gen MLL positivo, que tenga cariotipos complejos, monosomías, de lesiones, entre otros. Por ejemplo, también falla o mala respuesta al tratamiento oncológico. En segundo lugar, tenemos a las leucemias agudas linfoblásticas que desgraciadamente recayeron. Todas las leucemias agudas linfoblásticas que se encuentren en una segunda remisión deben ir a trasplante después de haber controlado la leucemia. Es muy importante recordar que, acorde a la literatura, el 70% de las leucemias va a ser tratada y remitida solo con quimioterapia. Sin embargo, el restante 30% ameritará en algún momento un trasplante de médula ósea. En tercer lugar, tenemos las leucemias mieloides agudas de alto riesgo y en cuarto lugar los linfomas Hodgkin, no Hodgkin en segunda remisión y algunas otras causas oncológicas de trasplante en la edad pediátrica y en la edad adulta son los síndromes mielodisplásicos, volviendo a los niños, los neuroblastomas, meduloblastomas, retinoblastomas y tumores de Wilms. De las inmunodeficiencias tenemos el síndrome de Wiskott-Aldrich, tenemos inmunodeficiencia congénita severa, la neutropenia congénita, la agamma-globulinemia, el déficit interferón-interleucina, entre otros. De las enfermedades hematológicas, tanto en niños como en adultos, la anemia aplásica es una de las causas principales de una indicación o una necesidad de un trasplante de médula ósea. Entre otras, en la infancia tenemos la beta-talasemia, la drepanocitosis, la anemia de Fanconi, la enfermedad granulomatosa crónica, el déficit de adhesión leucocitaria, Shediac-Higashi, Shwachman-Diamond. Y es muy importante recordar que estas enfermedades pueden llegar a tener un factor genético condicionante o importante que nos haga evaluar a toda la familia para poder encontrar un familiar que no tenga la mutación o la alteración genética para poder evaluarlo como probable o potente donador de médula ósea. Dentro de las enfermedades metabólicas tenemos la adrenoleucodistrofia, el síndrome de Hurler o MPS1 y la osteopetrosis. En todas las enfermedades es importante hacer un diagnóstico temprano para dar un tratamiento oportuno. Sin embargo, en las enfermedades metabólicas y en las inmunodeficiencias, por obvias razones, en las inmunodeficiencias no hay quien pueda regular, quien pueda controlar los procesos infecciosos y se vuelve un problema de salud importante e incluso pone en riesgo la vida de los pacientes. En el caso de las enfermedades metabólicas, las complicaciones derivadas de la enfermedad que dejan secuelas permanentes, como en el caso de la osteopetrosis y de la adrenoleucodistrofia, generan un factor importante para, al momento de establecer el diagnóstico, poder ofrecer un tratamiento con un trasplante de forma oportuna y disminuir con ello todas estas complicaciones o comorbilidades que van a dejar a una persona con secuelas.
Una vez que tenemos las indicaciones de realizar un trasplante, tenemos que tener de dónde obtener las células. Y para ello, pues, necesitamos un donador. Recordemos que, como comentábamos, solo un 25% de las personas o de los pacientes que requieren un trasplante de médula van a tener un donador compatible. Cada vez se utilizan menos la fuente de cordón umbilical, pero solo un 10% de estos pacientes va a tener una compatibilidad con alguna unidad de cordón umbilical. Volvemos a lo mismo, es por ello que la donación altruista es muy importante, tener un registro cada vez más amplio para poder contar con algún donador es cada vez más importante. Nosotros, con fines de trasplante, vamos a solicitar los estudios de histocompatibilidad. Siempre solicitamos estudios de alta resolución y para ello, de todo el cariotipo, solo vamos a evaluar un segmento pequeño que se encuentra codificado en el bracito corto del cromosoma 6, que es donde está codificado el complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1, clase 2, con los genes A, B, C, DR, DQ y DP, que son los que para nosotros tienen importancia con fines de compatibilidad para trasplante. En el país hay muy pocos centros que evalúan en el cromosoma 19 algunos genes denominados genes KIR, que también fungen un papel importante en la compatibilidad y la respuesta adecuada al trasplante. Sin embargo, son muy pocos los centros que lo realizan. Entonces, en el bracito corto del cromosoma 6 vamos a encontrar codificado el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2, y lo que vamos a evaluar específicamente es el gen A, el gen B, el gen C, el gen DR, DQ y DP. Del gen vamos a evaluar además como alta resolución el grupo alélico al que pertenece ese gen y posteriormente el alelo específico que está expresando. Esto es lo mínimo que nosotros podemos hacer para identificar una buena histocompatibilidad y con ello poder ofrecer un éxito mayor en el trasplante, un mejor injerto y menores complicaciones. Recordemos rápidamente que el complejo mayor de histocompatibilidad son antígenos leucocitarios humanos que participan en el reconocimiento celular, la histocompatibilidad para fines de trasplante y reconocimiento de lo propio. Entonces aquí está la importancia. ¿Por qué solicitamos estudios de histocompatibilidad de alta resolución? Porque vamos a ver de los haplotipos que hereda mamá y de los haplotipos que hereda papá a los hermanos que son compatibles o no compatibles son distintos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí en esta gráfica cómo el hijo 1 hereda de mamá el gen A en el grupo alélico 1 y el hijo 4 también hereda ese mismo gen, el gen A con el grupo alélico 1. Solo vamos a hablar de grupos alélicos para entendernos mejor. Vamos a ver que si hablamos de histocompatibilidad, el hijo 1 y el hijo 4 son 100% compatibles acorde a estos 3 genes que se evaluaron. Estamos hablando solo de un ejemplo. Recordemos que el estudio de histocompatibilidad de alta resolución evalúa 10 genes, 5 de mamá, 5 de papá, y no solo evalúa el grupo alélico al que pertenece el gen, sino además evalúa también el alelo específico en donde se sitúa. En algunas ocasiones incluso nos dicen la proteína específica. Entonces vamos a ver aquí la importancia y el por qué solo el 25% de los pacientes va a tener un donador compatible, porque aunque tengamos muchos hermanos, puede ser que los alelos de los genes que heredaron de mamá o papá no sean los mismos o no vengan en el mismo bloque de genes que el resto de los hermanos. ¿Cuántos tipos de trasplante hay? Existe el trasplante singénico, en el cual la fuente o las células madre y el sistema de defensa lo vamos a obtener de un hermano gemelo, o el trasplante autólogo, en el cual realmente de lo que estamos hablando es de un autorrescate celular. Es decir, no vamos a sustituir o cambiar
un sistema de producción de células hematológicas, sistema de defensas y algunas otras funciones de un donador por las del receptor que se encuentran dañadas. Realmente son sus propias células y su propio sistema de defensas los que van a ser infundidos posterior a un régimen de quimioterapia intenso con la finalidad de controlar la enfermedad. Y finalmente tenemos el trasplante alogénico. El trasplante alogénico puede ser relacionado, es decir, de un familiar, y de este, a su vez, puede ser un familiar 100% compatible, como lo que explicábamos ahorita, que siempre pues, es un hermano, evidentemente que sea 100% compatible, que tenga los mismos alelos, y puede ser un trasplante alogénico de donador relacionado haploidéntico. Eso quiere decir que solo sea 50% compatible. Y aquí puede ser un hermano o puede ser un padre. ¿Esto qué quiere decir? Que solo la mitad de los alelos de los genes A, B, C, D, R, D, Q y D, P son compatibles con el receptor. Finalmente, el trasplante alogénico puede ser también no relacionado. Y aquí entran las unidades de cordón umbilical y entran los donadores altruistas, los donadores no relacionados, que pueden ser también 100% compatibles o tener una compatibilidad 9 de 10, 8 de 10 o un haploidéntico. La fuente. Las células con fines de trasplante de médula ósea pueden ser obtenidas por aféresis y entonces ser sangre periférica, un procedimiento similar al de una colección de aféresis plaquetaria y más o menos un volumen similar de acuerdo al peso del paciente y las necesidades del paciente y del donador. Otra fuente puede ser directamente obtenidas de la médula ósea. Y la otra fuente finalmente son las unidades de cordón umbilical. En estas tres fuentes, cada una de ellas tiene características específicas. Por ejemplo, la sangre de cordón umbilical, por obvias razones, que es sangre de un bebé que acaba de nacer o que no ha estado expuesto a factores externos que nos generen una inmunidad mayor, las células tienen muy poco bagaje inmunológico y evidentemente esto también nos puede generar un factor importante para la respuesta al trasplante, así como la cantidad o el número de células que contiene. Las células obtenidas de sangre periférica son las más enriquecidas, ellas ya cuentan con inmunoglobulinas, con muchos otros factores inmunológicos que juegan un papel muy importante para el trasplante, pero también para las complicaciones que pudieran llegar a presentarse, como la enfermedad de injerto contra huésped. Una vez que tenemos la indicación de trasplantar a un paciente, que tenemos un donador, ya sea relacionado, no relacionado, y que tenemos ya identificado el tipo de trasplante que vamos a realizar y de dónde vamos a obtener la fuente, tenemos que preparar esa médula ósea, tenemos que administrar un régimen de acondicionamiento, es decir, quimioterapia que deje al nicho medular listo para recibir esas nuevas células hematopoyéticas y sistema de defensa con todo el bagaje inmunológico para realizar el anclaje celular y la nueva producción de células. El régimen de acondicionamiento puede ser mieloablativo o no mieloablativo, es decir, intenso, y puede llevar quimioterapia o quimioterapia más radioterapia, o puede ser no tan intenso, no mieloablativo y solo llevar quimioterapia. En todos los pacientes que requieren un trasplante de médula ósea tenemos que evaluar riesgos para tener planificadas las necesidades de cada paciente. De los asociados al paciente, los riesgos asociados al paciente, tenemos que ver el diagnóstico de base, como les comentaba hace ratito. Por ejemplo, los pacientes que ya tienen, generalmente todos los pacientes que requieren un trasplante de médula ósea van a tener un daño endotelial importante por la propia enfermedad. Por ejemplo, las leucemias por el mismo cáncer generan daño endotelial. Las inmunodeficiencias generan daño endotelial con
los procesos infecciosos de repetición, el propio tratamiento de cáncer, la quimioterapia, la radioterapia genera daño a los endotelios y las enfermedades metabólicas pues también. Entonces, el propio diagnóstico de base nos explica que ya los pacientes pueden tener un daño endotelial y cómo lo vamos a evaluar, o un daño general. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Pues con las escalas de Lansky o Karnofsky de acuerdo a la edad del paciente. Vamos a ver en qué condiciones se encuentra el paciente para nosotros poder evaluar los riesgos. Y evidentemente las comorbilidades, como les comentaba, por ejemplo, la adrenoleucodistrofia. Si el daño neurológico del paciente ya es severo, en algunas ocasiones no tiene caso realizar el trasplante. O en el caso, por ejemplo, de los pacientes oncológicos que tienen ya una o dos recaídas y que realmente la escala de evaluación es muy baja, el riesgo-beneficio en algunas ocasiones es mayor el riesgo que el beneficio. Asociados al trasplante, pues tenemos, de acuerdo a la fuente de donde vamos a obtener las células, los riesgos que vamos a medir. Por ejemplo, una unidad de cordón umbilical tarda más tiempo en injertar. Por lo mismo que les comentaba, el badaje inmunológico que acompaña a las células madre para poder llegar hasta el nicho medular, anclarse y realizar la producción de células es muy poco. Por ende, le cuesta más trabajo a la célula madre realizar el roaming para poder identificar los nichos medulares, llegar y anclarse y empezar, una vez que llegaron al nicho medular, la producción de células y la producción del resto del badaje inmunológico, del sistema inmunológico. Como les comentaba también, la sangre periférica, por otro lado, es tan rica en todo el componente inmunológico que en lugar de tardar mucho tiempo en injertar, puede, por el contrario, darnos datos o signos y síntomas tempranos de un injerto temprano, incluso de un síndrome preinjerto, y que pueden generarnos también complicaciones o riesgos de tener una enfermedad de injerto contra huésped temprana. De los factores asociados al régimen de acondicionamiento, pues bueno, recordemos que hay regímenes que son mieloablativos, que son altamente tóxicos y que van a generar procesos de aplasia prolongados, en los cuales las infecciones pueden ser un factor importante para los pacientes derivado del mismo tiempo prolongado de aplasia. Recordemos, por ejemplo, las enfermedades hematológicas que tienen altos requerimientos transfusionales, que por la propia enfermedad ya tienen un daño hepático establecido, algunos de ellos ya tienen depósitos de hierro, ferritinas muy altas, hemosiderosis secundaria. Todos estos pacientes tienen un riesgo de un síndrome oclusivo sinusoidal mayor, falla hepática, y evidentemente también las infecciones virales pues tienen más riesgo de generar un daño hepático, así como el propio trasplante, ¿no? Ok, una vez que realizamos la infusión de las células hematopoyéticas y el sistema inmunológico, tiene que hacer todo el camino para poder llegar al nicho medular y poder anclarse y producir las nuevas células, el nuevo sistema de defensas. Este paso, estos mecanismos son llevados a cabo por diferentes vías y, por ejemplo, el paso inicial es para la infusión de células hematopoyéticas, la infusión a través de un catéter central, generalmente de alto flujo, para que la célula madre, que es una célula grande, que es una célula muy valiosa, no se vea expuesta. A través del catéter central se infunden las células madre para que pasen a la circulación pulmonar, posteriormente hagan la rotación endotelial, que está mediada por selectinas, integrinas, entre otras sustancias, y posteriormente puedan hacer la migración transendotelial, que está mediada por quimiosinas, entre otras sustancias, para posteriormente llegar al nicho medular, anclarse y, una vez anclado, empezar la producción de células. Todo esto es lo que se conoce como roaming y homing de la célula madre y del sistema de defensas. Una vez que se lleva a cabo la infusión, viene un periodo conocido como honeymoon. Este periodo son esos días en los cuales se lleva a cabo el roaming y homing celular,
Y una vez que se establece o que se ancla la célula madre al nicho medular y empieza la producción de células, vienen el injerto mieloide por un lado y posteriormente el injerto inmunitario. En el injerto, las evaluaciones que vamos a ver son las reconstituciones, primero la celular y después la reconstitución inmunológica, y de la reconstitución celular las primeras células que reconstituyen o que se empiezan a producir son las células NK. Empiezan más o menos entre la segunda semana, tercera semana post-trasplante y más o menos finalizan por ahí del primer mes. Posteriormente viene la reconstitución de las células presentadoras de antígeno, que se presenta aproximadamente por la cuarta semana, así como los monocitos y los macrófagos, y esta más o menos termina como al sexto mes. Tardan un poco más en establecerse la reconstitución de las células B, aproximadamente como 4 o 5 semanas, y lo que más tarda en reconstituir es el sistema inmune. De ellos, las inmunoglobulinas llegan a tardar entre 6 a 12 meses e incluso llega a haber una reconstitución parcial de estos, acorde al tipo de trasplante, la cantidad de células infundidas, la enfermedad de base y el acondicionamiento utilizado. Para evaluar un trasplante solicitamos un quimerismo por microsatélites. ¿Qué nos va a evaluar el quimerismo? La existencia o la coexistencia de órganos o tejidos de dos seres vivos genéticamente distintos en un solo organismo, en un solo cuerpo. Hace referencia el quimerismo a la quimera, a las quimeras de la mitología, en donde establecía que podían vivir o coexistir dos seres en un mismo cuerpo. Y finalmente nosotros con el quimerismo analizamos los marcadores polimórficos. En esta gráfica, en esta tabla vamos a ver, por ejemplo, que con la letra A vamos a tener al paciente y con la letra B vamos a tener el donador. Tenemos una indicación de trasplante, realizamos el acondicionamiento, preparamos a la médula para el trasplante, tenemos un donador, realizamos el trasplante y entonces lo que podemos tener es una quimera nula, es decir, una falla de injerto, y entonces quiere decir que el paciente se va a recuperar con sus propias células y su propio sistema de defensas, o podemos tener una quimera mixta en donde tenemos células tanto del receptor como del donador, y finalmente una quimera completa o un quimerismo completo que nos habla que la reconstitución es completamente de células y sistema de defensa del donador. Esto es importante porque para nosotros es la manera en la que evaluamos a los trasplantes alogénicos para confirmar si el trasplante fue exitoso y tenemos un injerto, o si el trasplante falló y tenemos una falla de injerto, y las medidas que tenemos que tomar al respecto. Estas medidas pueden ser, en caso de que tengamos una quimera parcial, quimera mixta o falla de injerto, pues quitar la inmunosupresión o disminuir la inmunosupresión, realizar una infusión de linfocitos, una segunda infusión de células hematopoyéticas, o bien, por el contrario, en caso de que tengamos una quimera completa y que el paciente inicie con algún signo, síntoma de enfermedad de injerto contra huésped, pues tengamos que incrementar la inmunosupresión o la inmunomodulación con la finalidad de lograr que ambos puedan coexistir sin tener lesiones o complicaciones derivadas de ello. Recordando que los pacientes que son la principal causa de una necesidad de trasplante son los pacientes oncológicos, oncohematológicos, también debemos evaluar el seguimiento de las enfermedades oncohematológicas. En el caso específico de las leucemias, también evaluamos que la enfermedad se encuentra en remisión a través de la enfermedad mínima residual y aspirados de médula ósea. Las complicaciones de los trasplantes pueden ser complicaciones inmediatas o complicaciones tardías. De las complicaciones inmediatas son las que se presentan del día 0 hasta los 100 días aproximadamente, y las tardías, pues las que se presentan posterior a los 100 días de un trasplante. De las complicaciones inmediatas tenemos los procesos infecciosos, que son derivados del régimen de acondicionamiento, como habíamos mencionado, ya que los pacientes se encuentran en una aplasia severa y prolongada, y entonces tenemos que vigilar infecciones virales, de ellos
el virus de Epstein-Barr, CMV, BK, JC, infecciones bacterianas asociadas a sitio de catéter, tenemos que vigilar gram negativos, estafilococo y las infecciones micóticas, de las cuales Cándida, Aspergillus y Pneumocystis jirovecii son las que más generan un problema. De las complicaciones derivadas de la quimioterapia, pues tenemos el daño de las mucosas, las mucositis que se pueden llegar a presentar en sus diferentes grados y que también tienen como razón de ser el que las mucosas o los endotelios son tejidos de replicación muy rápida y que en algunas ocasiones, derivado de un régimen de acondicionamiento mieloablativo, no alcanzan a producir suficiente tejido para llegar a hacer esta sustitución y por ende empiezan las lesiones tanto en la cavidad oral como en la región, en todo el tracto intestinal o la región perianal. Tenemos algunas otras complicaciones como la enfermedad de injerto contra huésped que les comentaba, la falla de injerto, que evidentemente en el caso de falla de injerto, en el mejor de los casos el paciente tendrá una recuperación o una reconstitución con sus propias células, pero en el caso de que el paciente entre en una aplasia prolongada tendría que realizarse una segunda infusión de progenitores hematopoyéticos. En el caso específico de la enfermedad de injerto contra huésped, siempre se utiliza una profilaxis para la enfermedad de injerto contra huésped, para ayudar a que estos órganos y tejidos del paciente acepten el sistema hematopoyético, el sistema inmunológico, el bagaje inmunológico infundidos, a que lleven una buena comunicación y no haya complicaciones derivadas de esta respuesta exagerada de las células infundidas en los órganos ya del paciente. Siempre se empieza la profilaxis para enfermedad de injerto contra huésped antes del trasplante, antes de la infusión, y evidentemente se continúa aproximadamente hasta los 6 meses posteriores al trasplante, una vez que vemos que tenemos una quimera persistente completa, que vemos que tenemos remisión de la enfermedad, que ya no hay manifestaciones ni en la piel, ni en el intestino, ni en el pulmón, ni en el hígado, ni en ningún sitio derivadas de esta respuesta de la enfermedad de injerto contra huésped. Podemos iniciar la disminución y posteriormente la suspensión de la terapia de profilaxis o tratamiento de la enfermedad de injerto contra huésped, la inmunomodulación. Asimismo, una vez que iniciamos la disminución y suspensión de esta terapia, empezamos también la suspensión de la profilaxis para los procesos infecciosos. De mi parte, de momento, damos por concluida la sesión, no sin antes recordarles que el trasplante, la donación para fines de trasplante es muy importante. Todos podemos salvar una vida, todos podemos ser potenciales donadores y hay que decir sí a la donación, hay que tener una mejor cultura de donación. En algún momento, en alguna otra plática, podríamos hablar un poco más de las complicaciones del trasplante. Doctora, existe una pregunta. Sí. De Betty Corona, ¿interfiere en algo el grupo sanguíneo entre humanos para donación de médula? Es un factor importante, sin embargo no es una contraindicación. En el caso de, lo más importante es la histocompatibilidad, complejo mayor de histocompatibilidad. Sin embargo, si la incompatibilidad es menor o mayor, debemos tomar consideraciones especiales, como tratamiento para prevenir hemólisis o tal vez recambios plasmáticos para prevenir complicaciones, pero no es una contraindicación para que no se pueda realizar un trasplante cuando el donador tiene un grupo sanguíneo distinto al del receptor, aun cuando sea una incompatibilidad mayor, existen posibilidades de que se pueda realizar. Cualquier duda, pues pueden enviármela a través de correo electrónico, es pez-hope@hotmail.com.